Saludos queridos hermanos, bienvenidos a esta consagración total a Jesús por manos de la Santísima Virgen María. Vamos a trabajar en este segundo bloque el tema número 18. El cristiano resucita con Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Vamos entonces a meditar en este apartado la importancia, la relevancia, lo fundamental que es la resurrección de Cristo y nuestro llamado a la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó. Pues todavía no habían entendido que según la Escritura debía resucitar de entre los muertos. Queridos hermanos, el tema de la resurrección, fundamental para nuestra experiencia de fe, para nuestra vivencia cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica, retomando todos los textos bíblicos, retomando toda la tradición, nos recuerda que Jesús, después de su pasión y de su muerte, desciende al Seol, al Hades, a lo que llaman los infiernos. Es una búsqueda y una apertura de Dios hacia aquellos, todos los justos que habían sido llamados a la vida y que por causa del pecado habían estado separados de esa gracia y de esa dignidad. Y con ello ha abierto las puertas de la salvación para todos los cristianos, para todos los convocados en Cristo a una vida nueva. Este tema fundamental de la resurrección para nosotros cristianos es y seguirá siendo siempre la promesa fundamental de Jesús. Al tercer día resucitó de entre los muertos, nos dice la narración del Evangelio de Juan. Cuando los discípulos encuentran el sepulcro vacío, cuando los discípulos desconcertados por el dolor, por la angustia, encuentran el sepulcro allí donde habían depositado a Jesús, totalmente vacío, empiezan a albergar en su corazón esa esperanza. Revive primero en el corazón de ellos la esperanza. Es el primer dato de resurrección, el sepulcro vacío. La muerte no tiene poder, el sepulcro no tiene una manera de contener la grandeza de un Dios que es vida y que nos llama a la vida. Ese primer elemento de la resurrección, el sepulcro vacío, es lo que empieza a transmitirse entre las primeras comunidades cristianas y que se ve reforzado por las apariciones de Jesús, las apariciones del resucitado, las apariciones de aquel que les trae la paz. Las apariciones del resucitado vienen a reforzar, a fortalecer una fe que todavía está frágil. Sobre todo, darse cuenta que las promesas hechas por el mismo Jesús se van cumpliendo, que frente al temor, frente al encierro,
Frente a la persecución hay un Jesús que camina al lado de ellos, que explica las Escrituras, que explica su presencia para transformar la historia, de una historia quizás sin esperanza y sin futuro, a una historia que se convierte en el reinado del amor de Dios. Ese es el testimonio de los apóstoles. Mira que Jesús está vivo, y mira que ese Jesús que está vivo ha hecho obras grandes en mí. Es el primer querigma, el primer anuncio. Mira lo que Jesús ha transformado en mi vida. Ese dato de resurrección no es solamente de una persona como una anécdota de alguien en tercera persona. Es el dato de una persona que me está transformando. El resucitado pasa a ser también entonces el anuncio de la transformación vital, la transformación experiencial, la transformación de una comunidad que se siente viva como Jesús. Ese Jesús está resucitado también en mí y en mis hermanos y en mi comunidad. Ese Jesús, el resucitado, es la iglesia que avanza. Por eso la confesión apostólica, la confesión de los apóstoles, el resucitado se nos ha aparecido. El resucitado está vivo y se aparece allí donde la iglesia hace historia y va transformando las realidades de muerte en realidades vitales, en realidades de misericordia, en realidades de un mundo nuevo, de unos cielos nuevos y de una tierra nueva que se van haciendo cada vez más extensos, más presentes en todas las realidades del mundo. A eso está llamado el cristiano. Ese es el sentido de Jesús resucitado para nosotros. El cristiano resucita con Cristo. Continuemos entonces con alegría este peregrinar hacia el encuentro con Jesús por manos de la Santísima Virgen María.